El Partido Nacional estuvo siempre contra el golpe, incluso desde antes que se produjera. Basta recordar la marcha Patria y Ley que inundó 18 de julio, a semanas de que el golpe fuera perpetrado. El Partido Nacional en su gran mayoría y la autoridad partidaria estuvo en oposición al golpe de Estado. Algunos compañeros, como pasó en otros partidos, agarraron otro camino, pero el Partido Nacional, institucionalmente, y los dirigentes principales, yo no era principal, pero era dirigente, estuvimos del lado correcto. Nosotros no teníamos armas y no nos interesaba tenerlas, como a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. Nuestra arma principal eran las ansias de libertad de la gente y la convicción de que con nuestro trabajo, con nuestra movilización, eso se iba a expandir como un río incontenible. Y así nos fuimos transformando en la principal piedra en el zapato del régimen. Fue surgiendo esa organización, que después culminó en algo mucho más organizado a nivel, ya a otro nivel, ¿no? Bueno, a nivel partidario, todo en la clandestinidad, los principales referentes de los partidos. Después hubo organizaciones multipartidarias, la multipartidaria, la intersectorial, que incluía los movimientos estudiantiles y sindicales, además de representantes de los partidos. O sea, se fue ampliando, pero inicialmente no teníamos ninguna organización. Con Washington Bermúdez, el querido Gallego Bermúdez y un grupo de gente joven, empezamos con Resistencia Blanca, que era una hoja, y bueno, eso derivó a que nos detuvieran, y bueno, y ahí empezó todo ese largo proceso de 12 años. Yo militaba en la coordinadora Positos del Movimiento por la Patria y recién había empezado a militar. Y bueno, nos empezamos a juntar ese grupo, después ese grupo un poco más ampliado, después nos empezamos a juntar los referentes de la facultad y entonces empezaron a haber reuniones por la facultad. Y bueno, y así se fue tejiendo, por lo menos a nuestro nivel, un entramado de militancia que empezó a ejercer la resistencia a nuestra manera, ¿no? Volanteadas, pintadas. Los grupos que en todo el país los respaldábamos y los apoyábamos, movimientos, agrupaciones políticas, núcleos de jóvenes, el movimiento universitario nacionalista y muchos otros, nos coordinábamos con ellos las actividades que llevábamos adelante. Había un ambiente de temor. Y los que íbamos a las reuniones, y íbamos al Monumento Saravia, y andábamos en las cosas nuestras, fue muy largo, ¿no es cierto? Además tuvo momentos de mayor dureza y de menor dureza. Hasta el 80 era complicado. Después del plebiscito, de iniciar las conversaciones, después las elecciones internas, y después hasta la salida. Era una sensación de... Y además ahora que uno está viendo los documentos, ayer me llegó un documento sobre mi persona, aparecido en los archivos, y no seguían, y fue a la casa de fulano, y se encontró con Mengano. Y eso no lo sabíamos del todo, pero había una sensación, ¿no? de estar en la mira de algo. Y bueno, después a nosotros nos pasó lo de las botellas envenenadas y cosas ya de tragedias. El Partido Nacional fue víctima de diversos atentados criminales contra 5 de sus principales dirigentes: Héctor Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira Aldunate, Dardo Ortiz, Mario Heber y Luis Alberto Lacalle. Como resultado de ellos, 2 queridos compañeros fueron asesinados: el Toba Gutiérrez Ruiz y Cecilia Fontana de Heber. Wilson tenía la idea de que la dictadura estaba desgastada, se caía sola y solo había que empujarla un poco. Y era de la idea de que no había que negociar, tenían que irse. Mientras estaba la otra estrategia, que en definitiva es la que triunfó, la estrategia del doctor Sanguinetti de esa salida, que es el pacto de Prunaval.
Lo que sabemos como datos es que el doctor Julio Sanguinetti, Julio María, se entrevista con Wilson en Bolivia y le dice que el Partido Colorado está dispuesto a acordar una salida. Y que necesita, porque hay tres fuerzas, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, no puede ir solo. Pero que lo va a hacer. Ese es el primer dato concreto, además relatado por ambas partes y corroborado que es así. Luego se producen los intentos de que el Partido Nacional participe, el Partido Nacional no participa y el Frente Amplio, el Partido Colorado y los militares acuerdan una salida que pasó a la historia con el nombre de Pacto del Plumado. Después de las elecciones, lo liberan a Wilson porque ya, ¿para qué le iban a tener preso? Pero eso crea un clima muy especial en el país, porque los blancos están esperando, los blancos están indignados, están esperando nada más que una señal para agarrar la lanza y salir a la cuchilla. Y cuando llega a la intendencia, a la explanada de la intendencia donde se hace el acto, allí para mí es el discurso político que más me marcó y que yo creo que más influencia tuvo para entender la democracia que hoy tenemos. Lo que marcó más que nada las convicciones democráticas en ese momento y esa ferocidad por recuperar la libertad fue eso que transmitía Wilson, que era la lucha permanente por la recuperación democrática en todos los ámbitos en los que pudo, en los ámbitos internacionales, en los escasos mensajes que pudo hacernos llegar. Esa lucha incansable de él por reivindicando todos los valores que son intrínsecos a la democracia fue lo que nos selló a fuego. Después de decir todo lo que tenía que decir, hay un minuto de ese discurso que marca el futuro del país y de alguna manera indica el Uruguay que hoy tenemos. Dice, no solo vamos a votar aquello con lo que estamos de acuerdo, eso se descarta. ¿Quién va a votar en contra de lo que está de acuerdo? Vamos a votar aquellas cosas con las cuales estamos en desacuerdo, siempre que no dejemos principios fundamentales por el camino, pero que le sirvan al gobierno para poder manejarse. El gobierno tiene que gobernar. Y nosotros tenemos que darle gobernabilidad. Y allí inventa esa palabra que yo no sabía que existía en el diccionario de la Real Academia Española. Lo que está apuntalando la democracia. Es solo esa frase sirvió para cambiar el estado de ánimo de todo un país. Lo de la gobernabilidad fue el acto de grandeza más increíble que yo viví. Nosotros no nos esperábamos ese discurso en la explanada de Wilson. Fue toda una sorpresa porque estábamos todos muy enojados. Fue un acto de grandeza y que reafirmaba sus convicciones democráticas y un mandato a ver la democracia desde esa óptica que tiene que verse, ¿no? Más allá de los valores intrínsecos, tiene que estar basada en el diálogo y en la tolerancia por el otro, aunque piense diferente.